Dios le bendiga, damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso en esta hora de la tarde. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que vamos a estar en esta conexión. Dios, te bendecimos, ponemos la vida de cada persona, todos aquellos que hoy han de conectarse a esta transmisión. Te rogamos en el nombre de Jesús que de una manera especial seas tocando las vidas, seas operando de una manera extraordinaria, tocando los corazones, cada persona, Dios, que en esta noche se va a edificar, que seas tú de una manera especial, Señor, tocando lo más profundo de su ser, que tu Espíritu Santo traiga la convicción de la palabra, que tu Espíritu Santo traiga la convicción de la verdad en las vidas. Dios amado, Señor, queremos honrarte, bendecirte en este nuevo día, Señor, declarando la bendición de todos aquellos, Dios, que necesitan que esta palabra fluya en su vida, que esta palabra transforme sus corazones. En esta hora, todos aquellos que hoy se están conectando, que sea la presencia, la gloria del Espíritu Santo operando de una manera extraordinaria, Dios. Manifiéstate de una manera, de una forma notoria en las vidas, que transforme las vidas, que hoy esta verdad toque sus corazones, que podamos ver la mano tuya, Señor, en cada uno de ellos de una manera poderosa, extraordinaria. Toca las vidas, opera con poder en el nombre de Jesús, y que hoy se manifieste tu gracia, tu verdad, en el nombre precioso de Jesucristo. Estamos clamando para que en esta tarde cada una de las personas que han de conectarse puedan recibir estas revelaciones, esta palabra, que sea de edificación para su vida, que sea para transformación de sus corazones. Que todo aquel que en esta hora, Dios mío, se está alimentando de esta palabra, seas tú edificando, seas tú multiplicando la bendición, que nunca falte, Dios mío, esta bendición, este alimento de la palabra en la vida de cada uno de tus hijos, Dios. Clamamos a ti en el nombre de Jesús para que una vez más, Dios, tú seas glorificado con gran poder en las vidas, en los corazones. Que hoy, Dios, tu Espíritu Santo sea tocando, Señor, esas vidas. Que tú despierte el espíritu, Señor, de enseñanza en cada uno, Dios. Y que sepamos que es necesario que en estos tiempos postreros estemos edificándonos en esta palabra de vida, en la palabra de bendición, la palabra que transforma nuestro ser. Esta palabra, Señor, que está escaseando ya, pero que aquí estamos, Dios mío, en la disposición de que tú operes de una manera extraordinaria, de una manera total en las vidas, que tú rompas, Dios mío, todo obstáculo espiritual, aquellos que se quieren edificar, Dios mío, Señor, y el enemigo les impide la edificación. Yo clamo declarando los aires libres, estas vías de internet libre, Dios, que seas tú llegando a través del internet a cada hogar, cada persona que en esta hora, Señor, anhela la edificación para su vida. Queremos bendecir a cada una de las personas que ya se están conectando en el nombre de Jesús, y que hoy pues podamos recibir la edificación que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta hora vamos a dar inicio, vamos a empezar en el nombre del Señor, y vamos a hablar acerca del sello del Espíritu Santo. Es el tema que vamos a abordar en esta oportunidad, en módulo número 9, el sello del Espíritu Santo. Recordándoles que estamos en una serie de enseñanzas que tienen que ver con colocando el buen fundamento. Le hemos dicho que pues el objetivo de esta serie de enseñanzas es que usted pueda tener un fundamento sólido del camino del Señor. ¿Por qué estas enseñanzas? Bueno, porque estamos viendo que cada día parece que el enemigo trata de impedir que la verdad florezca en la vida. El enemigo en todo tiempo está tratando de desvirtuar la verdad de Dios. Y para eso tenemos que levantarnos
hombres y mujeres que estamos dispuestos a estar batallando con la verdad para que esta verdad prevalezca sobre la faz de la tierra, y esto es garantía de salvación, de vida eterna. Si la gente desconoce los fundamentos de la palabra de Dios, difícilmente van a poder alcanzar la salvación. Y por eso es necesario que estemos colocando este buen fundamento en la vida. Queremos bendecir cada pastor que hoy se conecta, cada líder, cada persona que está allí. Gloria sea el nombre del Señor. Y muy pronto vamos a estar entregando el material de estas escuelas de formación. Vamos a entregar las diapositivas de cada uno de estos módulos para que usted lo utilice para llevar formación también a otras personas. Que estos videos que estamos subiendo también en YouTube, esta serie la estamos subiendo en YouTube, cada video, después que lo damos aquí en Facebook, lo subimos en YouTube para que usted también pueda tener toda la colección de estas enseñanzas que son de gran fundamento para la formación espiritual. Gloria sea el nombre de Cristo. Bueno, dicho esto, vamos entonces a continuar con este módulo, el módulo número 9, el sello del Espíritu Santo. Hemos orado para que la gloria de Dios esté sobre tu vida y que hoy Dios nos abra el entendimiento a esta poderosa verdad, que podamos tener un concepto más amplio acerca del sello del Espíritu Santo. Mucha gente tiene conceptos bastante desviados de la verdad de lo que es el sello del Espíritu Santo, y hoy vamos a en lo posible abarcar este tema hasta donde podamos en el tiempo que tenemos disponible. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Ok, el sello del Espíritu Santo. Y vamos a estar mirando este texto. Por favor, aquellos que anote este texto, 2 Corintios capítulo 1, 21 al 22. 2 Corintios capítulo 1, 21 al 22 dice esta poderosa palabra. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, la Biblia está hablando la confirmación que nosotros tenemos en Dios mediante Jesucristo. Entonces, en Cristo hemos sido confirmados y sabemos que Dios es el que nos unge. La unción simboliza protección, cobertura. Entonces Dios nos ha ungido. Esto es una protección. Entonces cada creyente, cada una de aquellas personas que ha recibido a Jesús como Salvador de su vida, ha sido protegido. La unción de Dios está sobre su vida. Entonces esta confirmación en esta unidad en Cristo es la que nos permite reconocer esa unción, esa protección de Dios como cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos un cuerpo en Cristo. Entonces este cuerpo está revestido, está ungido por Dios. Eso es una gran ventaja, saber que como individuos tenemos una protección que viene de parte de Dios. Entonces dice el verso, el cual también nos ha sellado. Aquí esta palabra sellado está hablando de una manera, digamos, de cubrimiento. Está hablando acerca de una protección. Este sello está hablando que es un hermetismo. Dios nos ha hecho herméticos. Esto habla de impedir que las influencias externas puedan penetrar a nuestra vida. Entonces, para esto tenemos que tener la revelación. Todo lo que Dios nos da y por el cual nosotros
podemos ostentar la bendición de la gracia es mediante la fe. Si no hay fe, no hay tal protección. La protección viene mediante la fe, o sea, el creer que Dios te ha ungido, el creer que Dios te ha guardado. Esto es por medio de la fe. Entonces la fe es la que activa ese poder de Dios en nosotros, el cual trae la cobertura, la protección, el sello. Estamos totalmente herméticos ante la influencia de las tinieblas. Entonces, y nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, la garantía. Entonces, hay una garantía del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, Dios este sello está ungida para con sus hijos, tiene como garantía el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía del sello de Dios en nuestra vida. Entonces, esto es para que usted vaya pues teniendo el concepto de lo que es el sello del Espíritu Santo, de lo que es la protección de Dios. Es un mundo de corrupción, de maldad, y en medio de este mundo de corrupción y de maldad, Dios ha enviado el sello sobre nuestra vida, para que nosotros podamos prevalecer ante la adversidad, ante el mal, ante todas las circunstancias contrarias que quieren robar nuestra paz y nuestra bendición. Seguimos. Entonces, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces, nunca pierda esto de vista. Entonces, hemos sido confirmados mediante Cristo y hemos sido ungidos mediante el poder de Dios, el cual también nos ha sellado. Entonces el Dios Todopoderoso nos ha ungido y ha traído el sello sobre nuestra vida y nos ha dado esa garantía mediante el Espíritu Santo. Esto es lo más importante que debemos aprender de este texto bíblico. Y ahora vamos a mirar 5 aspectos de este sello del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros miremos cada uno de estos puntos. Vamos a mirar esto en la clase de hoy. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Somos cartas de Cristo. Somos carta de Cristo. Y vamos a mirar el texto que tenemos aquí. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces la Biblia dice que usted y yo somos carta de Cristo. La Biblia está hablando que estas cartas de Cristo que somos nosotros han sido expedidas por aquellos que nos han predicado el Evangelio. Es decir, que mediante la predicación del Evangelio es la manifestación de aquellos que son de Cristo. Entonces, mediante la predicación de la palabra de Dios, cuando alguien se convierte a Cristo, es, digamos, la expedición de la carta, es la manifestación de una carta, y esta carta contiene la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que la palabra está en nuestros corazones. Entonces, lo que hace el mensaje de la predicación del Evangelio es sacar a flote esa vida espiritual que está dormida mediante el nuevo nacimiento. Entonces, la manifestación de nuestra vida espiritual, lo cual significa que esta verdad empieza a florecer en nuestra vida, pues somos carta de Cristo. Entonces, esta carta de que habla aquí la palabra es una manifestación. Dice, siendo manifiesto que sois
carta de Cristo. Entonces, esta carta de Cristo se manifiesta en nuestra vida espiritual y que hemos sido sacados a la luz mediante el Evangelio de poder. O sea que el Evangelio es la herramienta que Dios usa para manifestar esa palabra en nuestra vida, de tal manera que nosotros nos convertimos en aquellos que estamos propagando esa verdad, esa carta que está en nosotros, esa revelación de la palabra que está en nuestra vida. Entonces, como carta de Cristo, contenemos la verdad de Dios. Entonces, la verdad de Dios está en tu vida. Cada uno de aquellos que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo, en él está la palabra de Dios. Entonces, tenemos que lograr que mediante la vida espiritual, apartando aquellas cosas que impiden que Dios se manifieste en nosotros, por ejemplo, apartando la ira, el enojo, el pecado, la maldad, la idolatría, la envidia y todas estas cosas las tenemos que apartar de nuestra vida, buscando una purificación en Dios para que entonces esta verdad pueda fluir sin dificultad. Cuando una persona está bajo el proceso de Dios, entonces esta verdad puede aflorar en su vida. Por eso es que encontramos personas que decimos, esta persona está llena de Dios. Y realmente lo que ocurre es que aquella persona se ha purificado, se ha limpiado y su propia vida no es obstáculo para que la verdad de Dios fluya a través de la persona. En la medida en que usted busca la purificación de su alma, lo que está es librando la palabra de Dios que está contenida en su vida. Y esto va a traer transformación, va a traer cambio en los demás, va a traer edificación, va a traer la gloria de Dios, porque va a ser alguien que tiene a Dios y manifiesta esa naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, esa verdad de Dios está en nosotros. Entonces, Dios ha escrito su palabra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y puesta en nuestra mente. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Él colocó su palabra en nosotros de tal manera que alguien puede leer nuestra vida. En cierto sentido, ¿quién puede leer nuestra vida? Cuando nosotros nos abrimos y manifestamos lo que de Dios hay en nosotros. Hay gente que dice, yo puedo leer lo que esa persona está manifestando. ¿Qué significa esto? Que es muy diciente la personalidad de alguien. Entonces, asimismo, tenemos el contenido de la palabra de Dios y cuando nos purificamos en el Señor, nos convertimos en una herramienta poderosa de tal manera que esa palabra que sale por nosotros va a traer transformación, cambio, sanidad, liberación, consolación, consejo, orientación, guía, porque es el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, esto es para que tengamos bastante claridad que somos carta de Cristo. ¿Y qué quiere el Señor? Que esta verdad pueda fluir en nuestra vida. Entonces, una carta que esté guardada no tiene sentido. Si una persona escribe una carta y nadie nunca la lee, no se podrá saber lo que escribió. Cuando una persona hace una carta, busca que alguien lea esa carta. Y si somos carta de Cristo, Dios está esperando que esta verdad que está en nosotros pueda ser expuesta al mundo y entonces traiga salvación y consuelo a aquellos que están oprimidos, apartados, que están totalmente desviados a un mundo de corrupción y de maldad. Seguimos. Gloria a Dios. Entonces, claramente, y estoy resaltando aquí estas palabras, y esta palabra manifiesto significa que tiene que salir a la luz. Entonces, nuestra identidad como hijo de Dios debe ser manifiesta, dada a conocer.
para que haga el impacto que el mundo necesita para salvación y vida eterna. Entonces, esta carta de Cristo está hablando de su palabra en nosotros. Esa palabra debe fluir en nuestra vida. Esa palabra debe manifestarse en cada uno de nosotros. Porque está escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo. No por el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces hay un concepto errado que la gente dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, y no, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando se habla de por, es, digamos, un intermediario, y el Espíritu Santo no es un intermediario, es presencia de Dios. Entonces, es presencia de Dios en nosotros. Entonces, es el Espíritu Santo, presencia de Dios en nosotros, para manifestar esa palabra poderosa de Dios. Entonces, escrita en nuestros corazones. Gloria a Cristo. El sello de Dios. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare o que invoca el nombre de Cristo. Entonces, claro, este texto bíblico, cuando una carta es sellada, tiene la aprobación del que la sella. En ella está el pensamiento del que la escribe. De igual manera, el propietario es su autor. De manera que ahora que has sido sellado, tienes la aprobación de Dios. Sobre ti está el pensamiento de Dios. Eres propiedad exclusiva de Dios. Entonces, es muy interesante lo que podemos aprender de este texto bíblico. Pero el fundamento de Dios está firme, dice este texto. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, el sello está hablando del conocimiento de Dios acerca de nosotros. Entonces, el sello es la evidencia de que somos de Dios. El sello del Espíritu Santo es, digamos, la muestra de que somos de Dios. Y somos entonces propiedad de Dios. Si somos propiedad de Dios, pues Dios va a estar guardando nuestra vida, porque Dios guarda lo suyo, y somos de Dios, entonces va a guardar nuestra vida. Nosotros tenemos que entender y tener bastante claridad acerca de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Como hijos de Dios somos guardados por Dios. Somos protegidos por Dios. El Señor está siempre velando sobre nuestra vida, porque sus ojos no se apagan. Dios siempre está vigilando nuestra vida, está custodiando nuestra vida. Él es el vigilante de nuestra vida, porque somos de su propiedad. Entonces, conoce el Señor a los que son suyos. Esto es que hay una revelación de Dios acerca de nuestra identidad. Usted no se imagina el poder que está en las palabras que nos dan a entender que somos propiedad de Dios, que nos dan a entender que el conocimiento de Dios está sobre nosotros porque somos su propiedad. Por eso dice el texto, conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, que no le es oculto lo que son de Él. Es decir, que los que son de Dios se revelan para Él, para entonces Él concebirlos, entenderlos, recibirlos y traer protección sobre su vida. Entonces, este sello está hablando acerca de cómo Dios
nos ha identificado. Imagínate, en medio de todo lo vasto del universo, hay una identificación de Dios sobre nosotros por medio del sello del Espíritu Santo. Entonces, este sello nos hace únicos en todo lo vasto del universo. Entonces, hay un conocimiento de Dios, hay una identificación de Dios sobre nosotros. Entonces, no tenemos par. Cada uno de nosotros no tenemos par. Somos únicos y reconocibles delante de la presencia de Dios. Entonces, esto, hablando un poco acerca de esta identificación, quiero que usted lo tenga bien claro. Habla de unas características que son únicas. O sea, cada uno de nosotros, como sellados por Dios, tenemos una identificación exclusiva. Es como cuando usted, por ejemplo, está haciendo un inventario de productos en un almacén y cada elemento, ¿verdad? Cada producto tiene un ID, tiene una identificación, una numeración para identificarlo de los demás, para no confundirlo con otros productos. Entonces, asimismo, nosotros tenemos un ID, una identificación delante de Dios que nos hace únicos. Entonces, nuestras cualidades son exclusivas, nuestras, cada uno de nosotros, así como nuestra huella dactilar. Asimismo, espiritualmente tenemos una identificación delante de la presencia de Dios que nos hace exclusivos y únicos. Esto es porque es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, por eso dice el texto: conoce el Señor a los que son suyos. O sea, Dios nos identifica y nos diferencia unos de los otros porque tenemos cualidades que Dios colocó en nosotros y que nos hacen exclusivos delante de su presencia. Entonces, por eso y por muchas razones, nuestra vida tiene que ser una vida rendida a adoración al Dios que nos dio tanta virtud, tanta bendición, tanto reconocimiento como sus hijos. Esto nos llena pues de humildad para reconocer a ese Dios grande, maravilloso, que definitivamente nos ama. Nosotros pecadores, nosotros corruptos, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos levantó porque conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor los que son suyos. Entonces tú eres de Dios en medio de un mundo convulsionado, de un mundo lleno de maldad, de un mundo de oscuridad. En medio de la oscuridad Dios te identifica porque tú eres único y exclusivo ante los ojos de Dios. Esto no es para llenarnos de ego, sino para estar siempre humildes, reconociendo a un Dios grande y poderoso que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Entonces yo quiero que usted mire bien este texto. Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces esta invocación del nombre de Cristo es debido a que nosotros somos de Cristo. Y como somos de Dios, estamos catalogados entre los santos de Dios. Hemos sido apartados por Dios y de tal manera que tenemos que estar apartados de iniquidad. Entonces la iniquidad, la maldad, no hace parte de nuestra esencia. Entonces tenemos que apartar la maldad de nuestra vida y permanecer en lo que somos. Usted tiene que permanecer en lo que es. En los hijos de Dios, en los que han sido elegidos por Dios, en aquellos que han sido redimidos por Dios, están destinados a una vida en santidad, en obediencia. Por eso dice el texto: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces no tenemos opción. La tendencia es apartarnos de iniquidad. No sé si usted puede interpretar bien la frase.
Entonces, apártese de iniquidad todo el que invocar el nombre de Cristo. Eso significa que por cuanto tengo el revestimiento de Cristo en mi vida, la tendencia es apartarme de la iniquidad, de la maldad y el pecado. Entonces la tendencia del creyente es buscar la obediencia, la verdad, el bien, la justicia de parte de Dios. Eso nos identifica porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Sellados para siempre en el reino. Vamos a mirar aquí dos textos. Esther 8, verso 8 y Romanos 11, 29. En este texto de Esther, capítulo 8, verso 8, habla de aquellos tiempos en que los edictos se sellaban con el anillo del rey para hacerlos valederos. Dice aquí el texto, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto o una carta que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Es decir, cuando se establecen un edicto o una ley, una norma, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. O sea que después que estos edictos eran sellados, no había manera de echar atrás estas leyes. Esos son principios que existían en aquella época, pero hoy lo traemos a la revelación de la palabra de Dios, donde el edicto, la carta, somos nosotros. Entonces, fuimos escritos, ¿verdad?, con la palabra de Dios y sellado con el Espíritu Santo de tal manera que no podemos ser revocados. O sea, la sentencia de la bendición de nuestra vida de parte de Dios no puede echar marcha atrás, porque así lo establece el Señor. Entonces, cuando usted conoce quién es en Cristo, entonces va a llevar una vida tal que va a dignificar el nombre de Dios que está en su vida. Y te va a impulsar a hacer lo correcto, a hacer el bien donde quiera que esté. Es necesario que usted tenga la revelación de quién tú eres en Cristo para que sepas que tu acción, tu comportamiento, la manera en que tú te desempeñas en medio de esta sociedad debe estar acorde al Cristo que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Es decir, que tenemos que dignificar el nombre del Señor, porque Él pagó el precio por nosotros en la cruz. Entonces, lo que Cristo hizo en nosotros, tenemos que mantenerlo como llevando la vida que agrada a Dios, porque esto es irrevocable. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, cuando Dios nos sella, entonces este sello hace que lo que Dios nos ha dado no pueda echarse atrás. Ni el mismo Dios se lo puede echar atrás, porque ya fue establecido por Dios. O sea, Dios no se equivoca. Cuando Dios trae su sello sobre ti, Él no va a echarse atrás, porque Él ya te ha reconocido. Entonces nos corresponde a nosotros caminar de acuerdo a lo que somos en Dios. Usted tiene que caminar de acuerdo a lo que tú representas en Dios. Tú no puedes tener un comportamiento que vaya en contra de tu propia naturaleza, porque te autodestruye. Entonces tú tienes que caminar de acuerdo a lo que tú eres, porque si tú caminas en una dirección opuesta a tu naturaleza, tú mismo te destruyes. No es Dios que te destruye, tú mismo te destruyes, porque fuiste diseñado para que caminaras en la verdad, en la bendición, en la victoria, para que caminaras conforme a las Escrituras. Y en el momento que tú caminas en una dirección contraria, tú mismo te estás haciendo daño, porque tu naturaleza es de la bendición de Dios. Tu naturaleza es de la gracia de Dios. Tu naturaleza es de la verdad de Dios.
Y tú no puedes caminar lo contrario, porque Dios estableció esa verdad y esa verdad en ti es irrevocable. Entonces hemos sido sellados para siempre en el reino de Dios. Y es una bendición entender estas verdades. Cuando tú empiezas a entender estas verdades, se va la culpa, se va la condenación, se va la obra que el maligno quiere tener sobre tu vida, porque tú estás caminando, descubriendo quién eres en Cristo. En el momento que tú descubras quién eres en Cristo Jesús, entonces tu manera de pensar va a cambiar, vas a sentirse liviano, vas a sentir que Dios ha actuado en tu vida y vas a caminar una vida victoriosa, porque es lo que el Señor alcanzó para ti en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que entender estas verdades. Cuando usted entiende estas verdades, va a caminar en la paz de Dios. Cuando tú reconoces que Dios colocó el sello en tu vida, porque fuiste sellado con el Espíritu Santo, entonces cuando Dios coloca ese sello, no hay quien lo quite. Entonces tenemos que caminar de acuerdo a esa naturaleza, la naturaleza de los santos de Dios, de los escogidos de Dios. Entonces la mentira no tiene cabida en tu vida. Si has sido sellado con Dios, has sido sellado con la verdad de Dios, y la mentira no tiene cabida en tu vida. Entonces si hay mentira en tu vida, es una trampa que el enemigo está colocando en ti, y tienes que empezar a romper esas ataduras, esas barreras, esa trampa del enemigo, depurarte en Dios para que veas que tú puedes caminar en la verdad del Señor. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y cuando hablamos de dones, pues estamos hablando de todas las dádivas, todo lo que Dios te ha entregado. Y muchas veces usamos este texto para hablar de dones ministeriales, dones espirituales, la gracia del Señor. Esto incluye toda la gracia del Señor. Entonces esa gracia es irrevocable. Después que Dios te ha escogido y te ha entregado tu paquete, Dios no te va a quitar tu paquete. De pronto hagas mal uso, que es diferente, pero Dios permanece en la fidelidad de su promesa sobre nuestra vida. Entonces son irrevocables los dones y el llamado de Dios. Cuando Dios llama a alguien, no se arrepiente de llamarlo. Dios llama y ya, y está esperando que nosotros caminemos de acuerdo al llamado que nos ha hecho. Si Dios te llamó, tú tienes que caminar en pos del llamado que Dios te ha hecho, porque hace parte ahora de tu nueva naturaleza. Fuiste escogido, sellado para siempre en el reino de Dios, y tienes que caminar de acuerdo a esa naturaleza, porque si no caminas en pos de esa naturaleza, tú te vas a autodestruir. Imagínate que, para ponerte un ejemplo sencillo, que tú creas algo que está dirigido, que vaya siempre en una dirección. Y en el momento en que tratas de quitar o desviar la dirección, puede ocasionar un trauma, porque está diseñado para ir en una dirección. Dios nos diseñó para que camináramos en su verdad. Dios nos diseñó para que camináramos en su justicia. Y en el momento en que usted transgrede esa ley de Dios, entonces vas a tener problemas. Entonces por eso es que hay mucha gente que está en el camino de Dios y tiene tanto problema, porque ellos se autosabotean, porque ellos se van contra los principios que Dios ha colocado en su vida. Entonces no podemos ir contra la corriente de Dios. Dios ha establecido un camino, y nuestro camino es el camino de la bendición, de la victoria. Gloria a Dios. Entonces irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Gloria al Señor. Eres propiedad privada de Dios. Interesante
mirar este texto bíblico. Vamos a mirar este texto. Somos propiedad privada de Dios. Efesios capítulo 1. De 13 al 14, o 13 y 14, dice el texto: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Que esas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice este texto. En él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, por medio de escuchar el mensaje, dice el texto, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, en Cristo oímos la palabra de verdad. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, entonces esa palabra de verdad se hace vida en nosotros. Si una persona tiene su vida espiritual totalmente apartada de Dios, esa palabra de verdad no va a poder ser oída. Esto oído significa recibida, digerida en su vida. Entonces hay gente que, como permanece en una vida pecaminosa, la palabra de Dios parece que no hiciera el efecto en su vida, porque no están acomodando su vida espiritual para ser receptivos a la palabra de fe. Entonces mucha gente no camina a la victoria en Cristo porque no ha acomodado su vida espiritual de tal manera que la palabra sea receptiva en su vida para que sea de bendición. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo quiero que usted mire el párrafo, el texto que tenemos. Entonces, míralo por parte. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Entonces, haber escuchado y haber creído en él. Entonces hay gente que oye la palabra, pero no cree en él. Entonces hay gente que oye la palabra, pero no cree en él. Entonces hay que oír la palabra y creer en Cristo. Entonces, creyendo en Cristo, entonces la palabra es asimilada. Y es cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces mire el juego de palabras que hay aquí. Por favor, atienda un momento. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, no solamente oír la palabra, sino creer en él, creer en su presencia, creer en la verdad, creer en su propósito, creer en sus promesas, creer en la palabra, creer en la gracia, creer en la bendición de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en él y recibimos esa palabra, entonces eso es el momento eficaz para ser sellados con el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el sello del Espíritu Santo se fundamenta en recibir la palabra y creer en la verdad, en Cristo.
Entonces, cuando oímos la palabra con fe y creemos en Él, entonces eso activa el sello del Espíritu Santo en nosotros. Entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esto es muy interesante porque el sello de Dios está fundamentado, o el sello del Espíritu Santo está fundamentado en la verdad de Dios. Porque el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo vino a hacer un trabajo en nosotros, y esa función del Espíritu Santo está manifestada en la verdad de Dios. Entonces usted y yo tenemos que estar, abiertos a la manifestación de la verdad de Dios, para que entonces pueda operar toda la bendición del sello del Espíritu Santo en nosotros, para que seamos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, usted puede abrir un momento su mente, recibir todo esto que Dios nos está hablando hoy, para que comprendamos que esta poderosa verdad que trae, la cobertura, ¿verdad? Es una cobertura. El Espíritu Santo, el sello con el Espíritu Santo es una cobertura, una protección, es apartarnos de la corrupción de este mundo de la maldad y colocarnos en una posición donde Dios va a velar y proteger nuestra vida. Entonces es una cobertura, una protección. Estamos blindados contra las acechanzas de las tinieblas. Entonces dice el texto: y fuiste sellados con el Espíritu Santo a la promesa, que es las arras de nuestra herencia. O sea, que es la garantía de la herencia. Entonces, a través del sello del Espíritu Santo, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo a través del sello del Espíritu Santo es diciéndonos: tengo una herencia para ti y me comprometo a entregártela. Eso es la garantía de la herencia. Entonces el sello del Espíritu Santo es Dios garantizándonos que nos va a entregar una herencia. Eso es el sello del Espíritu Santo. Entonces su sello es garantía de herencia, garantía de la eternidad de Dios para con nosotros, garantía de la redención de Dios para con nosotros. Entonces son las arras o la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios establezca la redención plena sobre nuestra vida, para que entonces Dios sea glorificado y sea exaltado. Bendito el nombre de Cristo. Entonces, mire esta porción de esta escritura que nos habla de lo que Dios hace en nosotros cuando viene el sello del Espíritu Santo, o cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo. Hay una cobertura. Por eso usted no tiene que temer ni a las deudas, ni a la enfermedad. No le tema a nada, porque hay un sello de Dios. Hay un sello de Dios sobre su vida. Usted tiene que estar tranquilo en el Señor. Si te mueres, te vas con Dios. Entonces, no hay por qué alarmarse de nada. Estamos guardados por el Señor. El sello de Dios es nuestra vida. Entonces, vamos a caminar absolutamente confiados. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Gloria al Señor. Y por último, moldeados en Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Moldeados en Cristo. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces este texto quise traerlo aquí porque el proceso de Dios en nosotros es llevarnos a una posición que seamos moldeables en las manos del Señor. O sea, Dios quiere que
seamos obedientes a su Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Entonces Dios quiere que seamos obedientes. Y entonces Dios tiene que pasarnos por el proceso de moldear nuestra vida para que nosotros seamos dóciles a la orientación, a la guía de Dios para nuestra bendición. Si nosotros nos vamos contra Dios, no vamos a obtener la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios tiene que estar en el proceso de moldear nuestra vida, y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, guiarnos, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo hace una obra tremenda en nosotros desde el día que recibimos a Cristo. El Espíritu Santo empieza a guiar, a conducir nuestra vida para que nosotros seamos mansos en la presencia de Dios, y entonces Él pueda depositar toda esa bendición y que nosotros podamos disfrutar de toda la bendición de la gracia que Dios tiene para con nosotros. Porque esto es el sello de Dios sobre nuestra vida. La protección total sobre cada uno de nosotros. Entonces, con esto, espero que usted tenga bastante ya claridad del sello del Espíritu Santo y pueda caminar en paz, en bendición, confiado absolutamente y caminando, obedeciendo a Dios, porque tú no tienes opción. Aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo no tenemos opción de desviarnos. Si te desvías es porque quieres, pero lo que Dios proveyó para tu vida es el camino de la obediencia y de la bendición. Así que espero que con todo esto hayas asimilado esta gran bendición que Dios nos ha dado en el día de hoy con esta enseñanza. Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí conectado, y Dios mediante nos vemos el próximo lunes aquí en las escuelas de crecimiento. Muchas bendiciones a todos. Gracias por permanecer y estar allí. Honramos al Señor. Padre, gracias te damos por cada persona que está ahí conectada. Gracias por cada vida, Señor, que tú manifiestes tu gloria sobre cada uno, que cada uno se pueda levantar, Dios mío, reconociendo que tenemos la protección del cielo, el sello del Espíritu Santo en nosotros, que estamos guardados, protegidos, Dios mío, una coraza de justicia en nuestra vida. Señor, el enemigo no puede sobre nosotros porque estamos sellados, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que levántese en la victoria en Cristo, camine confiado en el nombre del Señor. Muchas bendiciones. Dios le guarde y Dios le bendiga.